Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio con la clase de hoy. Recuerden que estamos viendo el tema de pruebas unitarias. Estábamos. Pero yo tengo una duda Sí. de iniciar. Que, bueno, se supone que la fecha para el examen está por la otra semana, ¿no? Sí. Y de igual forma la tercera entrega del proyecto. Quedan juntas, no importa. Y el app. Y el lab. Sí. No, la próxima semana solamente vamos a tener el APES hoy. En eso quedamos la semana pasada, porque terminamos de ver las pruebas antes de... No puedo decir que quedamos. Ya no me acuerdo. Tantos ajustes. Estamos con doña Cinia Chávez, directora ejecutiva del Instituto Costarricense de Café y además productora de café de mucho tiempo. Doña Cinia, gracias por acompañarnos. Gracias, don Ignacio, más bien a usted por tenernos aquí para poder conversar de temas que nos ocupan muchísimo. Pero perdón, usted tengo que hacer un paréntesis antes. Tengo que saludar a doña Nora Quiroz. Liguita también. Un saludo, doña, que está allá en... Vamos a ver para dónde está. ¿Por qué usted ha dicho ya más de una vez, doña Cinia, que esta, que comienza dentro de la recolección de temprana, que comienza en el sur, tiene que ir un par de meses? ¿Por qué esta cosecha es una de las más importantes del país en los últimos años? Bueno, Ignacio, porque esta cosecha nos pone el gran desafío de conectar el tiempo de... Profe, ¿verdad que usted no subió su código a ningún lado? Sí, sí lo subí. ¿En serio? ¿Lo subió al digital? Sí, está en la clase 10. Pero no sé si seré yo el incómodo. Me pasa solo a mí, pero no se le podrá bajar un poco el volumen a ese tele que suena de fondo. Sí. Ready. Estaba revisando lo de la fecha. No lo encuentro. Hagámoslo así. La próxima semana hacemos el laboratorio. La fecha del proyecto la puedo mover pensando de todas formas que hay uno de los grupos que está retrasado. Voy a revisar en el TEC digital más o menos para cuánto la puedo trasladar. Y el laboratorio
sí, lo hacemos la próxima semana, pero lo que podemos hacer es que el laboratorio lo asigno, digamos, el próximo jueves y les doy como hasta el lunes para que lo entreguen. Para que tengan más chance de trabajarlo. No sé si están de acuerdo. ¿Me puedes repetir? Entonces el examen quedaría para la otra semana también. Sí, la otra semana solo, el examen sí no hace, el examen va a ser, digamos, empezamos a las 12:30 como la clase, lo asigno y digamos que lo cierro. Todavía no lo he terminado, entonces no sé más o menos la duración, pero la próxima semana es lo único que vamos a hacer, el examen. Y va a ser en el horario de clase. Y esa misma semana nos da el enunciado Ajá, les asigno el enunciado de laboratorio, pero digamos que sería para entregar el lunes. 3 días después o 4. Ok. Sí. Ok. Y la entrega Hoy vamos a continuar con lo de las pruebas sanitarias y eso. Correcto, hoy vamos a terminar lo de las pruebas sanitarias. ¿Estamos de acuerdo así? Sí, profe. Profe, ¿y el examen es parecido como el que hicimos en el Google Form? No puede ser tan parecido porque he estado pensando bien y probablemente no va a tener preguntas de selección única porque eso es muy fácil que se pasen las respuestas. El examen va a ser más de desarrollo, de Como la respuesta última. breve. Ajá, sí. Como la parte 4 de eso. Ajá, sí. Profe, pero entonces ¿va a entrar teoría o no va a entrar teoría? Sí, porque habrán cosas, digamos, que yo les pueda decir, bueno, para usted, que como uno de los quizzes que hicimos, que explique con sus propias palabras qué significa tal cosa. Más como de desarrollo, profe, digamos, como desarrollar conceptos. Okay. Ajá. O sea, no preguntar explícitamente como defina qué es tal cosa. Así tan que se sepan el concepto, sí, no es mi objetivo, pero sí por lo menos que usted pueda describir, digamos, para usted qué significa, más amplio. Como con ejemplos, digamos. O les doy un caso y que ustedes me digan qué tipo de prueba aplicarían, una cosa así. Sí, digamos que preguntas más abiertas serían, no preguntas cerradas que tienen, sino más que ustedes desarrollen. Sí, estamos de acuerdo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Entonces, retomamos el tema de las pruebas sanitarias. Profe, ¿Sí? ¿podría también, digamos, hacer las que hice la semana pasada? Como de repaso. Las pruebas que hizo, las rapiditas. No me entiende. ¿De acuerdo? ¿No? No, tranquila, entonces siga. No, pero dígame para ver si es que no recuerdo exactamente cuáles eran. Profe, yo creo que eran las pruebas al código de número mayor que hicimos, que encontraba el número mayor de una lista y que hicimos pruebas. Que lo comparta. Sí. Ajá, sí, está bien. Ahora en el receso, así, entonces lo subo ese otro que lo olvidé. Es que recordé subir estas porque las necesitamos para ahora, pero yo subo esas otras también. Ahí sería la clase que hicimos y las pruebas. Listo, ya las subí, las estoy subiendo. Bueno, ok, entonces estoy en Visual Studio Code. Recuerden que lo que habíamos hecho era
que habíamos creado un componente que era calculadora. En esa calculadora teníamos un archivo .html en el que habíamos agregado un formulario, una tabla, y esas tablas tenían, bueno, un único campo de texto que no se podía, era de solo lectura, y después una serie de botones en el cual yo podía digitar los números o la operación que iba a realizar. También habíamos hecho una modificación bien pequeña, pero modificamos el archivo que era el CSS para que todos los botones tuvieran el mismo tamaño. Habíamos creado un servicio en el que básicamente definía la operación que iba a ejecutar e invocaba el método de esa operación. Si era sumar, multiplicar, dividir, básicamente ahí era donde se hacía la operación. Y luego con el componente, lo que hacíamos era construir el número, ¿verdad? Que lo íbamos concatenando, y teníamos un método para definir la operación en el que básicamente ese método para definir la operación lo que hacía era llamar a otro método calcular, y en ese método calcular era que llamamos al método calcular que se encuentra en el servicio. Eso es como básicamente lo que habíamos hecho hasta ese momento. ¿Por dónde habíamos quedado? Aquí. Nosotros ya habíamos finalizado lo que era, digamos, como la aplicación. Lo que voy a hacer ahorita es volver a correr la aplicación. Para eso recuerden que por defecto Visual Studio Code lo ubica uno en otra carpeta. Entonces yo tengo que ingresar a la carpeta donde tengo el proyecto, que en mi caso se llama MyApp. Después de que estoy ahí, entonces voy a correr el servidor. Y ahí teníamos ya la calculadora que estaba funcionando. De hecho, ya sumaba. Copiaba. Estaba funcionando. Aplicaba ahí también. Dividía. Funcionaban los decimales y todo. Ahí estaba funcionando. Entonces, ahora sí me voy a concentrar específicamente en las pruebas. Este es el formato de caso de prueba que yo estoy recomendando que usemos en el curso.
Cada empresa tiene su formato para definir los casos de prueba. Habrán empresas en donde el caso de prueba es bien light, en donde solamente le piden los datos de prueba, ¿verdad? Bien reducido. Habrán otras que son más quisquillosas y piden más información, etc. Este es un formato bastante amplio y detallado de los casos de prueba. A mí me gusta usarlo porque es mejor, más detallado para ustedes, por si acaso llegan a una empresa en donde hacen casos de prueba tan específicos como este, pero si llegan a una empresa donde hacen casos de prueba o la definición de casos de prueba es más light, es más reducida, ustedes pues ya tienen un panorama amplio de qué cosas pueden colocar ahí. Entonces básicamente por eso es que yo recomiendo que utilicemos este, aunque hayan organizaciones en donde usen aspectos más pequeños. Cada caso de prueba tiene que tener un código único para poder identificarlo. En este caso yo estoy usando CP de caso de prueba y aquí 01 y así sucesivamente, digamos, podríamos ir ampliando. Recuerden que con solo una variable que yo modifique, ya estoy ejecutando un caso de prueba distinto. Entonces hay aspectos que hacen que los casos de prueba varíen, aunque yo cambie algo mínimo, porque puede ser que nos encontremos cosas como, por ejemplo, que una prueba en un sistema operativo funciona, pero que en otro no, porque tenga que ver con alguna dependencia de alguna librería para un sistema operativo específico, o puede ser, por ejemplo, que se da mucho en aplicaciones web, que hay casos de prueba que funcionan en un navegador y en otro no. Por ejemplo, es muy frecuente tener un caso de prueba que funciona en Mozilla Firefox, pero no funciona en Internet Explorer, porque Internet Explorer es de los navegadores más quisquillosos que hay. Y nos encontramos, de hecho, sitios web que dicen, se recomienda su uso en el navegador Mozilla Firefox o en Chrome, porque está probado que funciona en ese navegador y que en otros no. Entonces eso es importante, digamos, que lo consideremos cuando estamos definiendo los casos de prueba. Con solo que yo cambie, por ejemplo, son los mismos datos de prueba, pero en un navegador distinto, estoy ejecutando un caso de prueba diferente. Sí, Dilana. Por ejemplo, en el avance atrás que ocupa en anexo dice que definamos el formato de casos de prueba. Sería utilizar que yo les estoy proporcionando. De hecho, ahí viene en el documento. Ok. O sea, no hay que pedirse a la empresa. Con ese nos funciona. Gracias. Ok, entonces en este caso ahí yo definí un sistema operativo. La resolución, aquí en este caso como estamos haciendo, aquí yo no definí un navegador porque digamos que eso no era lo importante en este taller, pero sí es importante que definan en cuál navegador están ejecutando el caso de prueba si la aplicación es web. Obviamente que si la aplicación es de escritorio, pues no tiene mucho sentido definir un navegador. La resolución también es importante en las aplicaciones web porque hay algunos aspectos, sobre todo visuales, que dependiendo de la resolución de la computadora, hacen que se muevan los componentes hacia abajo, o todo eso, ¿verdad? Es importante tomarlo en cuenta. Vamos a hacer un caso de prueba en el que yo sumo valores enteros que son positivos. Entonces, tiene un código y tiene un nombre, una descripción. El encargado de ejecutar ese caso de prueba o de definirlo. Hay casos de prueba que pueden tener precondiciones, por ejemplo, para yo poder ejecutar un caso de prueba, por ejemplo, hay sistemas en los que tengo que estar logueado, entonces es una precondición que ese caso de prueba necesita que el usuario haya iniciado sesión. Esa es una precondición. Los pasos tienen que ser bien detallados. Por ejemplo, aquí yo estoy definiendo, bueno, ejecutar la aplicación, ingresar el número 10 y luego el número 15 y luego seleccionar la opción sumar. Aquí me faltaría, por ejemplo, verificar que el resultado obtenido es 25.
Entonces, esos serían los pasos de este caso de prueba. Aquí es necesario que ustedes indiquen cuáles son los datos de prueba que van a utilizar. ¿De dónde salen esos datos de prueba? De la técnica de prueba que ustedes aplicaron. Por ejemplo, si utilizaron clases de equivalencia, ustedes ya tienen definidos que para el caso de prueba 1, los datos de prueba son X, Y, Z. Entonces, eso es lo que yo tengo que definir aquí en estos pasos. Bueno, en el campo de texto A, ingrese X. En el campo de texto B, ingrese Y así sucesivamente. Hay que especificar cada dato de prueba que yo debo ingresar en la ventana o en el formulario. ¿Por qué? Porque recuerden que puede ser que haya una persona, que una persona sea la que defina el caso de prueba y otra persona sea la que lo ejecute. Entonces es importante que ahí quede definido qué es lo que la persona que está ejecutando el caso de prueba debe digitar en el formulario. Entonces, en estos pasos tienen que venir los datos de prueba que yo tengo que ejecutar y cuál es el proceso que debo de seguir. Y luego, cuál es el resultado esperado. Para que sea exitoso, 25, y fracaso sería cualquier número diferente de 25. Eso es la verificación de los resultados. Y los casos de prueba, recuerden que yo los podía clasificar en prioridad media, baja, media o alta. ¿Verdad? Entonces, este es yo lo definí aquí como de prioridad alta. La semana pasada, no recuerdo si fue Isaac o Dani, alguno de ellos me preguntó que por qué estábamos utilizando un servicio. Bueno, yo implementé esta calculadora utilizando un servicio porque me interesaba que vieran cómo hacía pruebas en un servicio y cómo hacía pruebas en un componente, porque son un poquito diferentes uno de otro. No es mucho lo que varía, pero sí tienen cierta diferencia. Entonces, por eso lo implementé de esa forma. Lo que vamos a hacer en este caso, entonces, es este caso de prueba que yo definí arriba, lo vamos a validar en calculadora service. .spec, ahí es donde vamos a ingresar la primera prueba. Entonces, en calculadora service.spec. Recuerden que ya Angular por sí solo me define unos casos de prueba por defecto. Entonces, esos son los que están ahí. Voy a abrir una nueva terminal o consola. Otra vez, me ubico primero en la carpeta de mi proyecto, que en mi caso se llama MyApp. Y ahora, para ejecutar el servidor de pruebas era el comando ng-test. Ok, ahí ya tengo ejecutando, entonces, poniendo el servidor de pruebas. Lo primero que voy a hacer, entonces, es definir, como les dije, las pruebas en el servicio. Entonces, voy a crear un describe. Y a este describe le voy a llamar sumar. Ahora vamos a crear un caso de prueba. Recuerden que para eso era entonces un it. Y a eso le voy a decir que 10 más 15
debe ser 25. Ese es el caso de prueba que vamos a ejecutar. Cuando estoy ejecutando una prueba en un servicio, tengo que hacer como una inyección de ese objeto. Entonces voy a importar Mantenga el ratón sobre el inject, profe. Ahí le da quick fix. Y le da import. y entonces teníamos que importar esta librería, la clase, inject, para poder darle, creo que tengo mal una llave. Creo que tiene un paréntesis de más en la 21 y le falta uno en la 23. Estoy viendo aquí. Sí. No, debe ser porque no tiene. Aquí ahora lo que nos falta es el spec. Se cierra esa. Se cierra el inglés. Se cierra arriba y esta cierra. Aquí en este inject lo que estoy haciendo es creando una variable service, que es la que voy a utilizar para hacer la evaluación. Entonces en el spec lo que necesitamos es verificar que ese valor lo que vamos a hacer es preguntar que sea 25. Si yo abro la puerta con la llave, pues chaqueteo. Voy a copiar el código a ver cuáles son los que tengo de error.
Ah, es que me faltaba el function. Otro de aquí abajo. Profe, Aquí lo puse mal. Ahí. Ya voy a pasar ahí el código. Chat. Entonces, sería caso de prueba segundo. Ahí está. Ok, entonces vean que ya se ejecutó y dice que tenemos 15 casos de prueba exitosos. Y si me voy a calculadora service, está sumar 10 más 15 debe ser 25. Recuerden que lo que hace es que si, digamos que yo estoy esperando 24, ahí en ese caso, entonces va a haber un caso de prueba que falló. Profe, ¿puedes Sí. subir un poquito las primeras líneas? Todo estaba, lo único que se hizo fue este inject que lo hizo de forma automática dándole clic cuando escribí eso. No. ¿Puedes subirlo un poquito otra vez? Digamos que no quede el espacio ahí abajo. Después saber dónde pegarlo. ¿Ah? Ya al puro final. Ya, ok, gracias. Ok, entonces ese era nuestro primer caso de prueba. Profe, una pregunta. Cuando hizo ese de Quick Fix, ¿qué opción le dio? pero solo agregue el inject ahí arriba. Sí, exacto. Ajá. Después del TextPad, esa es la otra forma. Yo lo puedo quitar. Y, Es que, bueno, me deja ahí para copiar eso de arriba, por favor. Es que es la única que sale ahí. yo agregué el inject y después me dio calculadora service un error y entonces me dice que si quiero agregar un return. No sé si ya paró y volvió a hacer en G-Test. ¿Que si ya qué? Detuvo la compilación y volvió a hacer en G-Test. No, es que en realidad ni siquiera he empezado a hacer en G-Test. Digamos, me da el error desde antes de hacer cualquier cosa. Puede compartir la pantalla para ver el error. Voy, profe. Pero no le está dando un error en el inject, sino en calculadora service. Es que sí, no, lo importó mal. Ese import inject no es, bórrelo, borra el import, todo completo. Ajá, Dele, ahora dele el quick, ajá, otra vez quick fix. o dele control space. También Y dele ese, agregar inject from, ajá, el primero.
Ahí, eso es. Listo. Ok. Ahora dice que vamos a agregar algunos casos de nuevos de prueba. Vamos a sumar dos valores decimales. Entonces voy a duplicar el caso de prueba. Y ahora entonces le voy a poner 10.5 más 15.5. Aquí debería de ser, bueno, hagámoslo así, 26, ¿verdad? Entonces 10.5. Entonces debería ser 26. Aquí está, entonces es 26. Podríamos agregar otro caso de prueba en el que, por ejemplo, el resultado debería ser decimal. Aquí sería entonces 25.5. Estamos enfrentando, como dice el secretario general, una crisis humanitaria de grandes proporciones. En Costa Rica, como en muchos otros países, ha sentido el impacto de esta en la salud, en el desarrollo económico, en la finanza del Estado, en los temas sociales y económicos. Los esfuerzos que se han hecho han dado muy buenos resultados. Sin embargo, es crítico seguir al pie de la lista de Profe, en una terminal nueva yo le di NGTest, pero no me está abriendo lo de Yasin. Aló, hola. ¿Ya se lo abrió, Dilano? No, no me lo abre. ¿Le da algún error o algo así? Sí. Y tendré que compartir la pantalla para poder verlo. Okay. Bueno, aquí dice que algo está fallando y entro aquí y next. ¿Ves? ¿Se puede ver? ¿O lo hago grande? Sí, no se puede ver. El sistema de a través, en particular, en esta parte inicial, la Organización Interamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, Es que hay un caso de prueba que está fallando, que es el de, si quiere pónganlo en comentario, es este to be creator, el primero que estaba ahí. Este. Sí, ajá. Lo comento todo. Sí. Las tres líneas. Luego lo ejecutar. O con solo que lo guarde y se vuelve a ejecutar. Ya. Gracias. Es un proceso que implica claramente la identificación de recursos adicionales para llevarlo a cabo. Estamos apoyando el gobierno a través de varias visiones saludables de Naciones Unidas global y otros actores. Ok, entonces ahí teníamos tres casos de prueba.
Luego dice que definamos dos casos de prueba para la resta. Entonces voy a crear un nuevo Skype para que queden aparte. Gracias. Y la resta dice que es 2 menos 2. Que debería de ser 0. Estamos ya con datos del 77, el segundo más tarde. Entonces aquí está sumar y aquí está más abajito aparece restar. Y luego hay otro caso de prueba. Bueno, vamos a hacer Skype. Estamos hablando de casi la mitad de los casos están en esa misma zona. San José cuenta con 10 casos solo. Suman 10 casos nuevos, Nicoya 3 y a la Polita 2. También de la Polita suma 2. Que sigue, digamos, el gran área metropolitana dichosamente comportándose muy bien y en números muy bajos. Así es. El siguiente caso de prueba que vamos a agregar dice que es 3 menos 4. Entonces debería devolvernos un número negativo. 3 menos 4 debe ser menos 1. Entonces, 3, 4. Los casos activos llegan a 804. Se han descartado 21.275 casos sospechosos, 828 hombres y 710 mujeres han enfermado. Y los adultos siguen siendo la gran mayoría de los ¿cuántos tenemos? El código. Vamos a ver el siguiente dato con hospitalización Luego tenemos dos casos de prueba para multiplicar. Entonces igual voy a crear un nuevo Skype. Poco más de la mitad de los casos son de extranjeros, 39 de esos casos. Y la cantidad de recuperados se mantiene en 722. Ahora que estaban en el proceso de actualización de los casos recuperados, 3 por 2. Más tarde, por el momento se mantiene en 722. Al día de hoy no hay cambios por el momento. Debería ser 6. Aquí es multiplicar. La siguiente curva. Vamos a ver el ratio. Aquí está. Veremos cómo será el crecimiento muy marcado de los 727 casos positivos de ayer a 804, sumando estos 77. No, si lleguemos a casa de los casos totales. Ya en este momento estamos muy cerca de identificar la cifra máxima que teníamos acá de 500 casos. Que había sido Profe, se escuchan mucho las noticias. Yo estoy entretenido escuchándolas. Yo también, en realidad me sorprende la cantidad de casos que van allá. La verdad que no molesta. Sí, no molesta para nada.
está. Entonces, el de multiplicar. Y luego 10 por menos 12, es el otro caso. Compartir código. Pero la calculadora permitía poner números negativos así, para operarlos. La mía no. No hicimos que le concatenen los negativos. Pero igual el servicio lo soporta, entonces yo puedo agregar el caso de prueba. Donde no estaría implementado es en la concatenación, sería lo que habría que agregarse, ¿no? Profe, pero por dentro sí funcionaría entonces. Sí. Entonces se lo concatena. Eso fue que hizo una resta este profe, le dio negativo. Y pues bueno, por lo menos el mío no lo hace. Sí, no lo concatena. Habría que modificar el componente para que lo concatene, el signo negativo, solo está concatenando puntos. 10 por menos 2 es el que vamos a agregar aquí. Ok. El caso de la división, recuerden que tiene una validación adicional, que era el tema de la división por cero. En ese caso particular, la validación que yo voy a hacer cuando la división es por cero es que me genere una excepción. Voy a mostrarles el código para que recuerden que era lo que hacía. Entonces, cuando yo iba a dividir, ella preguntaba que si el número 2 era 0, si es igual a 0, entonces genera un error. Esto es lo que nosotros tenemos que validar, que esté generando ese error si el número 2 es 0. Entonces, es la diferencia con respecto a las otras operaciones para la división. Voy a crear un nuevo slide. Para dividir. El primer caso de prueba en realidad es igual. Aquí es dividir 2 entre 2. Eso debería ser 1. Profe, si digamos, en un caso de prueba de eso, yo pongo que 2 entre 2 debe ser, no sé, barbatear 4.
y entonces él hace las pruebas, cuando digamos que da la respuesta correcta, entonces diría que hay una prueba fallida. ¿Cómo de nuevo? Digamos, como si uno lo hiciera mal, el caso de prueba, y entonces yo pongo que 2 entre 2 es 4. Y entonces cuando él ejecuta el código y hace 2 entre 2 y le da 1, me diría que hay un caso de prueba fallido. Sí. Ok, ¿cómo hago para verificar que lo que se genera es una excepción? Entonces, yo divido 2 entre 0, no debe ser 1, sino que debe generar una excepción. Entonces, si yo hago 2 entre 0, no vamos a hacer un to be, sino que vamos a hacer un un to throw error. sí, es para verificar que generó un error. Aquí yo, ya voy. Voy a verificar dos cosas con este to throw error. Que se haya generado un error de esta clase. Recuerden que yo puedo crear clases de error, entonces aquí lo que estoy verificando es que sea de este tipo y además que envíe este mensaje. Si este mensaje no es igual a este, va a fallar. Entonces tienen que verificar que ustedes lo hayan tildado, por ejemplo, porque si está sin tilde, ya no les va a funcionar. Entonces tiene que ser exactamente el mismo mensaje de error. Ahí estoy verificando las dos cosas. Otra forma de hacerlo es verificar solamente el mensaje o verificar solamente el tipo. Cualquiera de esas opciones es válido. ¿Le sirvió, Dani? No, profe. Me falla. Voy a compartir la pantalla para que veamos qué es. Supone que lo soy exactamente igual. División por 0. Voy. El otro lado tiene el punto. Sí. $10,0. Ah, es que se hace diferente. Mejor cópielo porque hay que hacerlo como un tipo de objeto. No es solo agregar el to throw error. Copia el que yo pasé al chat. Ok, vamos a ver. Ah, perfecto. Es por esto. Ujú. Ok, gracias. Ok. Chiquillos, se acaba de ir la luz aquí. Cualquier cosa, estoy con la batería, pero pues acaso no regresa rápido la electricidad
Para que sepan qué es eso. A todos les está funcionando bien. ¿Hay alguno que ha tenido algún problema? Sara, Liliana.